El caso del for para Python tiene un manejo particular. En todos los lenguajes de programación, no solo en Python, se utiliza esta sentencia. Al mismo tiempo que hace un else, hace un if para comparar. Suma de los n primeros números. Quiere decir que está dentro de esto y por lo tanto le va a asignar a esta variable. Entonces va a iterar uno por uno. Vamos a seguir con nuestro curso de Python. Lo que vamos a ver el día de hoy son estructuras de control, ¿no? Vamos a ver la sentencia if, que se acompaña siempre con la sentencia else, la sentencia elif, la sentencia while y for, que esto ya son bucles, ¿no? Se les llama bucles porque hacen código o repiten código un número de veces que nosotros le vamos a indicar. El caso del for para Python tiene un manejo particular. Si conocen otros lenguajes, como por ejemplo C++, Java, JavaScript o cualquier otro lenguaje, en el caso de Python, for se usa más para la gestión de listas, ¿no? O estructuras de datos de listas, sets, tuplas. Entonces es ahí donde se le da un mayor uso. Pero vamos a conocer un poco de esta sentencia también el día de hoy. Vamos a tratar de ser un poco breve, ya que estoy un poco delicado de salud, pero igual el compromiso era hacer la transmisión también el día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a crear aquí un nuevo archivo en todo lo que hemos venido trabajando. No olviden que toda esta información o todos estos archivos que yo estoy trabajando en el curso también se encuentran disponibles en GitHub, ¿no? Si entran a GitHub, aquí está la ruta, ¿no? Les voy a dejar ahí. Bien, entonces vamos a empezar a ver las sentencias. Entonces voy a crear un nuevo archivo al cual le voy a llamar sentencias. Vamos a ponerle de control. .py. No olvidemos siempre poner el .py. Esa es la extensión de los archivos que se programan en Python para que Visual Studio lo pueda reconocer. Bien, voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. Entonces vamos a hablar de la sentencia if, ¿no? Que sería la primera sentencia que tenemos aquí en el temario. If, else. ¿Cómo funciona esto? Bien. En todos los lenguajes de programación, no solo en Python, se utiliza esta sentencia, ¿no? Claro que algunas con su sintaxis particular, así como Python también tiene su sintaxis particular. ¿En qué consiste? En que yo tengo que poner la instrucción if, luego sigue una condición. En este caso voy a escribir como texto. Visual Studio posiblemente me lo reconozca como un error porque lo estoy escribiendo para hacer la explicación, ¿no? Entonces lo que va a hacer if es evaluar esta condición. Y si esa condición es verdadera, se va a ejecutar, digamos, una instrucción o varias instrucciones aquí debajo. ¿Ok? Entonces, siempre y cuando esta condición sea verdadera, se va a ejecutar lo que continúa o lo que está dentro de este if. Es como se llama comúnmente. Puede ser o se puede dar el caso de que esta condición no sea verdadera, ¿no? Puede ser que sea falso y por lo tanto no se va a ejecutar nada de lo que esté aquí. Pero se puede dar también el caso que yo quiero ejecutar algo cuando también la condición sea falsa. Entonces, para ese caso, utilizamos el else, ¿no? Y con el else también lo mismo. Acá viene su instrucción y irían, digamos, las instrucciones o los comandos que necesitamos indicar para que Python sepa qué cosa va a hacer cuando esta condición sea falsa. ¿Ok? Entonces, de esa forma, Python, digamos, va a trabajar esta condición o estas instrucciones dentro de la programación. Bien, conocido esto, vamos ahora a utilizar esto, pero con la sintaxis de Python, ¿no? Porque aquí, digamos, hemos hecho una breve explicación. Pero ahora vamos a explicar con la sintaxis, que es lo ideal, ¿no? Vamos a suponer que, por ejemplo, yo tengo una condición y esa condición sea verdadera, ¿no? Vamos a poner acá sí y le voy a poner true. No olviden que true
una instrucción o un dato, perdón, de tipo boolean, ¿no? Los datos de tipo boolean en Python son verdadero o son falso. Entonces si yo digo si esto es verdadero, entonces mire, se hace la indentación. ¿Qué es la indentación de Python? Es como un tab a, digamos, a la instrucción que va a estar dentro de if. Entonces voy a poner acá print condición, perdón, condición verdadera. ¿Ok? Y voy a poner, por ejemplo, else y pongo 2 puntos. Miren, automáticamente Visual Studio Code lo lleva o lo identa hacia atrás porque así se maneja la indentación en Python. Entonces voy a poner acá un print y voy a indicar condición falsa. Como está true, pues va a imprimir, vamos a probar. ¿No? Me dice condición verdadera. ¿Por qué? Porque yo puse true acá. ¿No? Eso es solamente para probar o solo para probar lo que estamos indicando con respecto a la teoría. ¿No? Entonces aquí le estoy diciendo que esto es verdadero, por lo tanto haz esta instrucción. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si le pongo false? Se tendría que hacer lo que está dentro del else. Vamos a ver si es cierto. Ejecutamos y ahí pueden ver que dice condición falsa. Entonces, sí se cumple lo que nos dice la teoría. Entonces vamos a poner algo para poder comparar, ¿no? Voy a poner acá, por ejemplo, n es igual a 10. Y voy a preguntar si n es mayor que 5. Esa es mi condición en el if. Entonces, si n es mayor que 5, entonces me debería escribir condición verdadera, porque n yo estoy poniendo 10, ¿no? Caso contrario, debería ser falso. Vamos a ver si esto es cierto. Ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Ahí pueden ver ustedes que se cumple la condición de que n precisamente es 10 y me dice condición verdadera porque sí es mayor que 5, ¿no? Seguimos. ¿Qué pasa si n es 4? Miren, debería escribirse condición falsa, ¿no? Ejecutamos. Condición falsa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo más, digamos, más detallado. Vamos a ingresar un número nosotros por el teclado y que además de ingresar ese número, evaluemos si ese número es par, ¿no? Entonces, si es par, que me diga este número que has ingresado es par. Y si no, es impar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este número, o le voy a poner así num de número, o las iniciales de número, le voy a decir que sea capturado por el teclado. ¿Cómo capturamos por el teclado? Si recuerdan, ya lo vimos en sesiones anteriores. Input. Y voy a decir ingrese un número. Ok. Ahí estoy pidiendo que ingrese un número. Nada más en este input. Pero no olvidemos que cuando utilizamos, la instrucción input, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se guarda como cadena de texto. Y lo que tenemos que hacer es convertir esa cadena de texto en número para poder hacer la comparación, ¿no? Porque yo tengo que comparar si el número que yo ingreso es, digamos, par o es un número impar. Entonces, para convertirlo en entero, utilizamos la función in, ¿no? Cierro, ahí está. Entonces, de esa forma, le estoy diciendo a Python, ¿sabes qué? Captura lo que ingreso por el teclado y conviértelo en número y guárdalo en la variable num. Listo, ya tengo la captura. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que pregunte si num es par o impar. A ver, normalmente para saber si un número es par, lo tengo que dividir entre 2, ¿no? Dividimos entre 2 y si ese residuo de la división entre 2 me da 0, quiere decir que es una división exacta. El residuo al ser 0 me va a indicar que ese número sí es par porque lo estoy dividiendo entre 2.
Entonces, para yo obtener el residuo, utilizo el operador módulo, que es este, ¿no? El porcentaje. Y le digo entre 2, ¿no? Si num entre 2 es igual a 0, quiere decir que este número es par. Vamos a ver. Vamos a escribir acá. Número par. Y acá le voy a decir número impar. Por si no se cumple esa condición, ¿no? De que al dividirlo entre 2, el residuo no es exacto, no nos da 0. Quiere decir que el número es impar, ¿no? Que el número que hemos ingresado es impar, ¿no? Entonces hay que entender esta lógica. Número es igual a la captura de lo que nosotros vamos a ingresar por el teclado, lo convierto en entero y lo guardo en esta variable. Luego con if pregunto, si ese número dividido entre 2 me da 0, quiere decir que ese número es par. Caso contrario, por eso estoy poniendo acá un else, caso contrario, es impar. ¿Ok? Entonces, vamos a probar esto. Guardo, control S, ejecuto. Y me está pidiendo ingresar un número. Voy a ingresar 6. Y me dice número par, ¿no? Entonces sí se está cumpliendo la condición. Ejecuto nuevamente. Voy a poner, por decir, 9. Número impar, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo funciona la instrucción if, ¿no? Así de sencilla es la instrucción. Le puedo dar un poco más de formato, ¿sí? Vamos a hacer por acá. ¿Les recuerdan? Utilizamos aquí una F delante para hacer el formato, ¿no? Entonces el número, vamos a ponerle así. El número, vamos a poner llaves, num es par. Y acá voy a hacer lo mismo. El número que hemos ingresado, num es impar, ¿no? Grabamos. Entonces, para darle, digamos, un poco más de formato a la respuesta, ¿no? Es solo para eso. Nada más. Entonces ejecutamos. A ver, voy a ingresar 15. Y me dice, el número 15 es impar. Ejecutamos. Voy a poner 22. El número 22 es par, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos viendo que sí funciona nuestra instrucción if. Ahora, ¿qué tal si comparamos si el número que he ingresado, además de que me evalúe si es par o es impar, que me diga si es negativo o positivo? Entonces, para saber si un número es negativo o positivo, también tengo que hacer una comparación y que me salga como resultado, por ejemplo, el número que has ingresado es par y es positivo. El número que has ingresado es impar y es negativo, por decir, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ya tenemos la captura del número. Vamos a hacer un poco más amplio esta instrucción. Para saber si un número es positivo, tiene que ser mayor que 0. Y si es negativo, tiene que ser menor que 0. Y si es 0, ahí viene el detalle, ¿no? Si es 0, podríamos decir que es un número neutral, ¿no? O sea, no es ni positivo ni negativo. Entonces, eso es lo primero que vamos a comparar. Si el número tiene que ser diferente de 0, ¿ok? Entonces, cuando el número es diferente de 0, voy a poner esto más acá. Vamos a indentar. Entonces, puede hacer la comparación de que si es par o impar. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, si es 0, ¿qué vamos a decir? Un else aquí. Voy a decir print. Y vamos a copiar este texto que está acá. Lo copio y lo pego por acá. Voy a decir que el número que has ingresado o que hemos ingresado es neutro.
Ok. Guardo. Ok. Vamos probando hasta ahí. Ahora, acá pueden ver ustedes que hay un if y dentro de este if hay otro if, ¿no? Eso es lo que se llama como los ifs anidados, ya porque estoy haciendo una condición dentro de otra. Y es normal en la programación. Si se dan cuenta, ya estamos haciendo un poco de lógica, ¿no? Esa es la idea. Hay que tener mucha lógica cuando se programa. ¿Qué me están pidiendo? Comparar si el número es negativo o positivo. Entonces, miren, si al escuchar esa palabrita sí, quiere decir que va a haber un if, no va a haber una comparación. Entonces estoy comparando. Luego nos dice comparar si el número es par o impar. Entonces otra vez, si es par o impar. Entonces tengo otro if dentro de la condición si es diferente de 0. Entonces vamos a probar esto. Vamos a suponer que yo pongo 0. Miren, 0 y me dice el número 0 es neutro. Y terminó el programa. ¿Ok? Pero ¿qué tal si yo ingreso 6? ¿No? Me dice el número 6 es par. Entonces entró a este if porque 6 es diferente de 0. Y además es par, ¿no? Hizo la división y se dio cuenta que es par. ¿Qué más podemos hacer aquí? Seguimos comparando porque ahora nos pide que el número sea positivo o negativo. Entonces aquí vamos a hacer otra comparación. Si num es mayor que 0, ¿no? Si num es mayor que 0, entonces todo esto, vamos a poner esto hasta acá, va adentro, ¿no? Y va a decir si es mayor que 0, quiere decir que es positivo, es par positivo. Y acá también es impar positivo. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué pasa si es menor que 0? Entonces acá tiene que haber un else, ¿no? Acá. Else. Ahí está. Entonces aquí también lo mismo, ¿no? Tengo que comparar esto. Copio. Y pego, ¿no? Solo que aquí es par negativo. Y acá también es impar negativo. Ok. Entonces se va haciendo un poquito más grande el programa, si se dan cuenta, ¿no? Pero estamos aplicando lo que nos han pedido, ¿no? ¿Qué nos han pedido? Ingresar un número. Ese número tiene que ser positivo o negativo. Entonces, si es 0, no cumple esa condición. Por lo tanto, primero valido de que el número sea diferente de 0. Si es diferente de 0, pregunto, ¿ese número es mayor que 0? Por supuesto. Por lo tanto, va a ser positivo. Entonces, lo divido entre 2 para saber si es par o impar. Lo mismo si es negativo, ¿no? Lo divido entre 2 para saber si es par o impar. Ok. Entonces, ya tenemos esta condición. Grabamos. Vamos a probar. ¿Qué tal si ingreso menos 8? Y me dice, el número menos 8 es par y es negativo. Entonces está bien. Está cumpliendo lo que me pidió, digamos, la instrucción, ¿no? El programa. Vamos a ingresar otro. Vamos a ingresar, por ejemplo, 9. El número 9 es impar positivo. ¿Sí? Perfecto. Menos 15. O voy a ingresar un número par, ¿ok? Voy a poner 28. Ahí está. El número menos 28 es par, pero es negativo, ¿no? Entonces, de esa forma, hemos hecho o hemos dado forma a esta instrucción. Entonces, ya acabamos esto. Vamos con el siguiente. El if. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estoy haciendo, miren, el if normalmente voy a utilizarlo si es que dentro de un else puede haber un if, ¿no? Entonces, bajo esa condición, bajo esa premisa, lo que yo puedo hacer es un poco reducir mi código, hacer que al mismo tiempo que hace un else, hace un if para comparar, ¿no? Voy a comentar ese código
para que se pueda entender mejor. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es comentar esto. ¿Listo? Ahí está. Este es código comentado. Cuando el código está comentado, si ustedes recuerdan, no se ejecuta. ¿Ok? Entonces acá debajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que yo ingrese, a ver, una vocal. Y que me diga si es vocal. Y para saber si es vocal hay que ingresar la A, la E, la I, la O y la U. ¿Ok? Y si no ingreso cualquiera de esas 5 letras, perdón, no es una vocal, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a poner acá vocal es igual a input. Perdón. Input. Acá si no tengo problema, ingrese un dato. Acá sí no tengo problema en no utilizar el in porque lo que yo quiero es comparar letras. Ya no hubiera ningún problema. Entonces, miren, voy a preguntar acá sí. Y vamos a hacerlo de esta forma. ¿Ya? Podemos hacerlo así. Sí. Vocal es igual a print. Voy a poner acá vocal, coma, es vocal. El if, miren, el if. Y pongo otra vez la condición. Vocal es igual a E. ¿No? Ahí está. Entonces pongo print. Vamos a bajar esto un poco. Ahí está. Print. Vocal es vocal. Como esto se va a repetir, voy a copiar. Perdón, hay que poner los 2 puntos para que se haga la indentación. Ahí está. Esa es la sintaxis de Python. Si yo no pongo los 2 puntos, no va a funcionar. ¿Ok? Me va a dar un error. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ponemos nuevamente print. Perdón. El if. Me falta la U. Vocal. Igual a U. Ahí está. ¿Y qué pasa si no es ninguno? Quiere decir que no es una vocal, ¿no? Entonces, al final, miren, else. No es vocal. Ok, ejemplo sencillo para entender cómo funciona el if. Ok, con esto le estoy diciendo, ¿sabes qué? Si esta vocal es igual a A, ¿qué pasa si no es A? ¿No? Puede ser E, puede ser I, puede ser O. Entonces puedo comparar el if es vocal, E, sí. Entonces ahí mismo estamos haciendo la comparación, si se dan cuenta. Aquí mismo hago el else if. Es como si fuera un else if. En otros lenguajes de programación es así, ¿no? Else if o así, ¿no? Pero en el caso de Python es el if, ¿no? Como que lo ha resumido. Entonces de esa forma le está indicando a Python, ¿sabes qué? Compara además esta otra condición. Vamos a probar. Ingresamos un dato. A ver, ingreso la letra B. No es vocal. Volvemos a ejecutar. La letra U. Y me dice U es vocal. Si se dan cuenta, he ido comparando desde aquí hasta acá. ¿No? Ha hecho varias comparaciones. ¿No? Voy a ingresar la letra E. E es vocal. ¿No? Entonces de esa forma hacemos esta instrucción. Ahora, aquí puedo resumir esto. Vamos a ver si lo podemos resumir. Voy a quitar los comentarios por un momento o voy a ponerlo así, de esa forma, ¿no? No, vamos a quitar los comentarios, ya, para probar. Voy a quitarlo acá también. Y acá voy a comentar. Entonces esto queda de esta forma. Y acá, por ejemplo, puedo hacer el if, miren. Aquí, el if. Y aquí pondría esta condición, ¿no? Y este else vendría por acá. Y quedaría de esta forma. ¿Va a funcionar? Vamos a probar. Debería funcionar, por ejemplo, con los negativos, ¿no? Para ver si funciona. Ejecuto. Y pongo -9. Ahí está. Número 9 es impar negativo. Y estamos utilizando el if acá. Ok.
Creo que a ver, otra instrucción donde puedo utilizar el if, no. Porque acá es if, else, acá no, acá solamente había un else if, luego, y es ahí donde podía yo hacer esa jugada, digamos, ¿no? Ese resumen. Bien, perfecto. Entonces ya conocimos lo que era el if. ¿No? Vuelvo a comentar para tenerlo ahí comentado. Instrucción el if. La siguiente instrucción es ver los bucles. While. While es una instrucción que nos permite poder iterar, ¿no? Aquí entramos a iteraciones, o sea, ejecutar un número de veces un código específico, un código que nosotros debemos indicarle a Python. Por ejemplo, vamos a suponer que te dice imprime los números del 1 al 10. Entonces, ¿qué tuviéramos que hacer? Print 1, print 2, print 3 y así sucesivamente hasta 10, ¿no? Si yo ejecuto esto, debería salir print 1, 2, 3. ¿Estamos? ¿Y qué tal si necesitas hacer lo mismo 50, 100, 200 veces? No vamos a hacer 50, 100 o 200 veces print, ¿no? Entonces para eso existe esta instrucción while, que nos ayuda a reducir un poco esto. En realidad a reducir mucho. Entonces lo que voy a hacer es borrar. Y vamos a declarar una variable. Vamos a suponer que esa variable sea mi contador. Yo le voy a poner contador es igual a 1. Y digo, mientras, ¿no? Cuando yo hablo de while, normalmente tengo que hacerme esa condición. Mientras, y luego viene la condición que se va a evaluar. Y cuando esa condición llegue a ser falsa, el while termina. ¿Ya? O sea, se termina. Porque si yo no pongo o no convierto esa condición en algún momento falso, esa iteración se convierte en lo que se conoce en programación como un bucle infinito. O sea, que va a iterar muchas veces. Entonces la idea no es que itere muchas veces, ¿no? La idea es que ese bucle se detenga en algún momento. Porque si se ejecuta muchas veces, se va a llenar la memoria y por lo tanto va a haber un problema o un error en la salida de nuestro programa. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar o vamos a hacer que ese contador cuando ya sea 10 termine. Entonces le vamos a decir que compare hasta que con sea menor o igual a 10. Mientras que con sea menor o igual que 10, vas a hacer lo siguiente. Print con. ¿Ok? Y me imprime el contador. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto esto, no lo voy a ejecutar porque si yo ejecuto ahí, me puede dar un error. Vamos a ejecutar a ver. Vamos a ver. Pues, no es que me va a dar error, sino que se va a hacer un bucle infinito. ¿Por qué? Ahora les explico el por qué. Voy a guardar. Y ejecutamos. Y miren, 1, 1, 1, 1, 1. Y esto para detenerlo, control C. ¿Ya? Control C. Listo. Se detiene. Y miren los unos que he escrito. ¿No? Muchos unos. ¿No? Si yo sigo subiendo acá la barra. ¿No? Y es más, ya, listo, se cortó. Ok, entonces, ¿por qué sucede esto? Porque en ningún momento estoy haciendo de que esta condición sea falsa. Para que el bucle termine. Entonces, como yo quiero imprimir los números del 1 al 10, pues tengo que ir sumándole 1 a este contador, ¿no? Entonces voy a hacer contador más igual 1. Perdón, acá es contador. Voy a ponerle con T para que no tenga este problema. Ya, ahora sí. ¿No? Más igual 1. Entonces de esta forma ya le estoy diciendo que hace la primera iteración que vale 1. Imprime 1 y luego le suma 2. ¿No? Hace otra iteración, pregunta, ¿2 es menor o igual que 10? Sí. Entonces print 2. Luego le suma 1. 3. Contador vale 3.
Pregunta, ¿3 es menor o igual que 10? Sí, imprime 3 y así sucesivamente. Cuando llega a 10, ¿no? Imprime 10 y luego el contador más 1 va a ser 11. Y viene el while y se pregunta, ¿11 es menor o igual que 10? No, entonces terminó el bucle. ¿Ok? Entonces, guardamos esto, ejecuto. Y ahí pueden ver ustedes los números del 1 al 10. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer, por ejemplo, la sumatoria de una cierta cantidad de números. Ya, como yo tengo ahí hasta 10, vamos a hacer la sumatoria de los números del 1 al 10. ¿Ok? Entonces voy a poner acá, suma es igual a 0. Porque esa va a ser mi variable donde voy a guardar, digamos, ese valor, ¿no? Entonces ya no necesito esto. Y lo que voy a hacer más bien es suma es igual a contador, ¿no? Estoy sumando el valor de contador. Contador vale 1 la primera vez. Suma vale 0, ¿no? 0 más 1, 1. Luego contador vale 2. La siguiente iteración, 2 más 1, 3. Luego contador vale 3. 3 más 3, 6. Y así sucesivamente va a ir sumando. ¿Ok? Pero yo quiero que al final, cuando este proceso termine, quiero que me imprima la suma. Print suma. Para saber cuánto es la suma de esos 10 primeros números. Pero así como está, voy a tener un problema. No un problema, sino que me va a ir imprimiendo cada vez que suma, ¿no? Así como está. Entonces ejecutamos. Ahí está, ¿no? Va a ir imprimiendo cada vez que suma. Ya, pero yo no quiero eso. Yo no quiero la suma total. Entonces lo que vamos a hacer es quitar la indentación a este print. ¿No? Voy a ponerlo así, pero para hacer la diferenciación. Ahora sí, si ejecutamos, me dice 55. Voy a limpiar acá la pantalla, clear. Ahora sí, ejecutamos 55. Que es la suma de los 10 primeros números. Pero yo quiero que no sea de los 10 primeros números, sino que sea de un número que yo lo ingrese por el teclado. Entonces, ¿no? Entonces vamos a cambiar contador por número. Que número sea igual a in. Luego acá input. Ingrese el número. Ok. Entonces aquí ya yo no voy a utilizar con, voy a utilizar número. Y lo mismo acá, ¿no? Número. Número. Entonces aquí le estoy diciendo que me sume. Ya no necesito contador. Pero lo voy a dejar ahí. No afecta en nada al programa. ¿Ya? Es una variable más. No afecta en nada. Entonces, ahora sí. Vamos a ver si es cierto. Guardamos. Me va a pedir que ingrese un número, ¿no? Ingresa el número. Entonces, súmame los 5 primeros números. Ahí está. ¿Eso es cierto? Vamos a probar. Tengo 1, 2, 3 y 5. Entonces, primero vale 1. La siguiente iteración vale 1 más 2, 3. Acá está pasando algo extraño, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Me está sumando num. ¿Ya? Entonces es 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Está haciendo porque hemos ingresado 5. ¿Ven? Aquí hay que tener lógica. ¿Ya? Entonces estaba bien que utilicemos contador. Entonces acá también va a ser contador. Y acá también va a ser contador. O sea, le volvemos como estaba. Entonces, ¿dónde interviene num? Aquí, señores. Aquí. Ya no quiero sumar los 10 primeros números, sino los 5 primeros números, los 4 primeros números, los 3 primeros números, ¿no? Entonces, ahí. Así debería ser nuestro programa. Ejecutamos. Programa sencillito, pero que nos hace pensar un poco, ¿no? Esa es la idea. Ingreso 5. Entonces ahí me dice 15. ¿Es cierto? A ver, 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Y 10 más 5, 15. Perfecto. ¿No? Entonces, a ver. Vamos a poner ahora 15. Me debe dar 120.
si voy sumando los números desde el 1 hasta el 15, el resultado debería ser 120. ¿Ok? Entonces de esa forma hemos hecho un programa simple. Vamos a ponerle aquí en comentarios. Suma de los n primeros números. Ok. Ahora vamos a hacer otro programita utilizando while. Utilizando while, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un programa que me calcule, por decir, a ver, que me capture 5 números y después de capturarme esos 5 números me digas cuál de esos 5 números es el número menor. ¿Ya? A ver. Mostrar el número menor de 5 números o de n números ingresados. Ya, ese sería el programita. Voy a comentar aquí el while para que lo tengan ahí. No se olviden, esos son solo comentarios. Entonces ahora sí, mostrar el número menor de n números ingresados. ¿Cómo sería? Lo primero que hay que hacer es capturar los n números que ingresamos, ¿no? Entonces n va a ser igual a input y pongo acá, a ver, cantidad de números. Luego me pide que muestre el menor de ese número. ¿Ya? El número menor de todos los números va a ser 0. ¿Ya? Entonces declaro una variable menor y lo inicio con 0 o lo inicializo con 0. Luego voy a hacer un while porque tengo que pedir el ingreso de los n números, ¿no? Entonces voy a preguntar aquí y voy a crearme una variable para que vaya contando esos n números. ¿Ok? Entonces aquí voy a crear otra variable que empiece en 1. Ya lo voy a llamar i. Y le digo i sea menor o igual que cantidad. Perdón, la cantidad de números que es n. Entonces acá, número es igual a input número. Perdón, y es así. ¿Ya? Porque voy a ingresarlo y se va a guardar en la variable número. Vamos a probar hasta ahí. Vamos a probar, quiero probar si me está pidiendo la cantidad de n números. Okay, vamos probando por partes, esa es la idea de la programación. A ver, ingreso 3 números, ¿ya? Me pide número tal, 4, 7, no sé, 3. Ah, acá hay un problema, chicos. No hemos puesto que termine la condición. No se olviden de eso. Entonces, para hacer que termine la condición, y más igual 1. Si no, nunca va a terminar la condición. ¿Se dan cuenta? Que es muy importante ese pequeño detalle. Entonces, ejecutamos nuevamente. ¿No? Acá me da un error porque corté el programa. Ahora sí lo vuelvo a ejecutar. Número 3 nuevamente. Número 1, 5, 7, 2. Y terminó. Perfecto. Entonces me debería mostrar luego cuál es el menor de esos 3 números que ingresé. En este caso debería ser 2. ¿No? Pero esa es la lógica que nos falta hacer. Entonces, lo que voy a hacer primero es preguntarme si i es igual a 1. ¿Por qué? Porque la idea es que en la primera iteración, la variable menor tome el primer número que ingrese. ¿Y cuándo es la primera iteración? Cuando i vale 1, porque es la primera vez que está entrando al while, o sea, al bucle. Entonces ahí lo que voy a hacer es, perdón, aquí no olvidemos los 2 puntos. Lo que voy a hacer es que menor sea igual al número que ingresé.
Perfecto. Luego hago un else y puedo hacer un elif. Mejor, elif. Y aquí voy a preguntar, por ejemplo, si número es menor que menor, ¿no? Si es menor que menor, entonces menor va a ser igual al número. Caso contrario, no es necesario. Y quedaría de esta forma mi programa. Entonces aquí, finalmente, print, el número menor es. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Miren, el while ya lo expliqué. Va a ser la iteración hasta la cantidad de números que ingresamos. Entonces está bien. En la primera iteración me pide ingresar un número y luego pregunto, ¿no? Si i es igual a 1. ¿Por qué? Porque en la primera iteración lo que voy a hacer es que el primer número que yo ingrese, ese sea el menor. Porque solo ingresé un número. Y por lo tanto ese va a ser el menor. En la siguiente iteración, i ya no vale 1, ¿no? I vale 2 ya. O sea, ya es diferente de 1. Es más, aquí lo puedo hacer hasta así, de esta forma. Y va a funcionar, ¿no? No, perdón. Tiene que ser 1 porque acá se ingresa esto, ¿no? Salvo que sea no, así, ¿no? Ahí sí va a funcionar, pero le hago más complicado a mi condición, ¿no? Ahí no va a ser. Perdón, acá creo que hice algo malo aquí. Ahí está. Yo utilizo paréntesis, pero si quieren no lo pueden usar. Miren, puedo quitar los paréntesis y va a funcionar el programa. Pero digamos que yo por costumbre pongo los paréntesis porque me gusta ese orden. Pero de esa forma también funciona. ¿Ya? Entonces vamos a probar. Ingreso. Esta es la primera iteración todavía. Esto es la cantidad de números que me está pidiendo. Voy a ingresar 4 números. Pongo 4. Esta es la primera iteración y vale 1. Por lo tanto yo pongo 9. Entonces mi número menor ya es 9. Ahora pongo 4. Va a la segunda iteración y se va a preguntar. ¿Y es igual a 1? No. Entonces va a preguntarme. 4 es menor que 9 porque el número es 4. Lo que yo estoy ingresando. Menor que 9. Sí es menor que 9. Por lo tanto el menor o el nuevo número menor va a ser el valor de número. Por eso estoy haciendo esta jugada aquí. Entonces de esa forma me va a decir que ahora es 4. ¿No? Damos enter. Meto 5. 5 no es menor que 4, por lo tanto no hace nada. Hace la siguiente iteración. Y voy a poner 7. Doy enter. Y me dice, miren, el número menor es 4. O sea, de los 4 números que hemos ingresado, el menor es 4. Vamos a probar nuevamente. Ahora voy a ingresar, por ejemplo, 8 números. ¿Ya? 9, 3, 1, 7, 5, otra vez 9, ahora 7 nuevamente, 3, y el número menor es 1, se dan cuenta. Ese es el menor de todos. Bien, entonces de esa forma hemos encontrado el número menor de la cantidad de números que hemos ingresado, ¿no? Así de sencillo y práctico. Ahora, yo hace un momento ponía con paréntesis esto, ¿no? También funciona, miren, vamos a poner paréntesis. No les estoy mintiendo, digamos. Vamos a ponerlo ahí. Y esto va a funcionar, miren. Ejecutamos. 3 números nada más para que no sea muy largo el programa. 4, 5, 1. El número menor es 1. ¿Se dan cuenta? Funciona. Lo pongo o no lo pongo en paréntesis. Yo pongo paréntesis porque, digamos, me he acostumbrado a trabajarlo de esa forma. Me he acostumbrado a hacerlo así. Pero lo pueden hacer sin paréntesis. Porque luego puedo tener más condiciones por acá, ¿no? Puedo tener un AND y acá puedo tener otra condición. Entonces me gusta hacer esa agrupación, digamos, ¿no? De condiciones. ¿Ok? Entonces esto fue hasta aquí el tema del while. Y si se dan cuenta, aquí hemos mezclado while con if y con el if, ¿no? Seguimos ya entrando más a la lógica de programación. Condiciones, bucles, y estamos mezclando esas instrucciones, ¿no? Sin ningún problema. Para el caso del for,
vamos a entrar a ver la teoría. ¿Ya qué nos dice la teoría? Porque el for en Python es especial, no es como el for que se utiliza en otros lenguajes, como les había dicho, ¿no? Y eso puede confundir incluso a personas que ya trabajan con otros lenguajes de programación. Entonces vamos a la documentación y buscamos for, acá está la sentencia for, y ¿qué nos dice? Nos dice la sentencia for en Python difiere un poco de lo que se conoce o de lo que se está acostumbrado en lenguajes como C o Pascal, dice, ¿no? O otros lenguajes muy parecidos a C, como Java, JavaScript, que son, digamos, muy parecidos, ¿no? En lugar de siempre iterar sobre una progresión aritmética de números, normalmente el for sirve para iterar una cantidad de veces de acuerdo a una cantidad de números que nosotros le damos como variables. La sentencia for itera sobre items, ¿no? Ahí está el tema en Python, ¿no? La sentencia for de Python itera, o sea, hace cada iteración en items de cualquier secuencia. Cuando habla de cualquier secuencia puede ser una lista o una cadena de texto en el orden que aparecen en la secuencia. Y acá me dice, por ejemplo, tengo esta lista definida como palabras, cap, window y defenestrate, ¿no? Defenestrate. Y luego dice for, declaro una variable w in words, en la variable words. In, si ustedes recuerdan, ya vimos este operador también, in. O sea, en la primera iteración le va a asignar a w cap. En la siguiente iteración le va a asignar window. Y en la siguiente le va a asignar la tercera variable. Perdón, el tercer valor. Y luego imprime por cada iteración, ¿no? Imprime el valor de w y también imprime el tamaño de w con len, ¿no? Ya vimos len también cuando vimos el tipo de dato string o cadena de texto. Entonces le dice cap 3, ¿no? 1, 2, 3, Windows 6 y esta otra palabra 12. Vamos a probar esto. Entonces aquí en for voy a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una lista de palabras y a esta lista de palabras le vamos a llamar, por ejemplo, no sé, gato, león y luego avión. For de p in palabras, dos puntos, print p, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este for? Va a hacer una iteración en esta lista y a la variable p le va a ir asignando cada elemento de la lista por cada iteración y ahí termina. Si se dan cuenta, no necesito poner una condición para que termine. El for de Python ya sabe en qué momento va a terminar. ¿Por qué? Por la cantidad de elementos que tiene esta lista sobre la cual está iterando. Entonces, así funciona. Y así nos dice la teoría, ¿no? Guardamos y probamos. Ahí está, miren, gato, león, avión y auto, ¿no? Ahí está. Y si queremos hacer tal como está en el ejemplo, puedo poner len de p, ¿no? Ejecutamos y ahí está, ¿no? Gato 4, león 4, avión 5, auto 4. ¿Ok? Volvemos a la teoría, ¿no? Código que modifica una colección mientras se itera sobre la misma colección puede ser complejo de hacer, dice. Sin embargo, suele ser más directo iterar sobre una copia de la colección o crear una nueva colección, ¿no? Acá tiene, en este caso, esta es una colección, no es una lista, ¿no? Porque se maneja con llave valor. Si se dan cuenta, esto tiene llaves y esto es, digamos, la clave y este es el valor. Luego viene una coma, la clave y el valor, luego coma. Bueno, acá está en chino, igual, ¿no? La clave y el valor. Luego dice para user y status, si se dan cuenta, el usuario y su estado, ¿no? Este es su usuario y este es el estado. Por eso está utilizando dos variables para user y status in users.copy.items, ¿no? Va a iterar sobre una copia de items. ¿Por qué va a iterar sobre una copia? Porque va a hacer, como dice acá, sobre la misma colección. No se puede hacer porque es complejo, pero sí puede hacer sobre una copia de la colección.
Entonces por eso es que está sacándole una copia con esta función copy, ¿no? De usuarios, y le está diciendo cópiame los ítems, y sobre eso itera, y luego va a preguntar si status es inactivo, bórrame ese usuario, ¿no? Bórrame del user, ¿no? De usuarios, bórrame esto, ¿no? Entonces de esa forma se va a hacer la iteración. Tenemos acá otra función que se utiliza o que acompaña también a for, ¿no? Por ejemplo, la función range o rango. Si se necesita iterar sobre una secuencia de números, ¿se acuerdan ustedes que hicimos en el while los números del 1 al 10? Acá también puedo hacer del 1 al 5. Es apropiado utilizar la función range, dice, la cual genera progresiones aritméticas, ¿no? ¿Qué significa progresión aritmética? Voy yendo número por número, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Es una progresión, ¿no? En este caso dice, el valor final dado nunca es parte de la secuencia. Eso hay que tener en cuenta. Si acá le está diciendo range 5, decir, perdón, que va a ir del 0 al 4, miren. Inicia en 0 y termina en 4. El número que yo le estoy poniendo nunca forma parte de la secuencia, ¿ya? O nunca forma parte de ese rango, digamos, ¿no? Solamente sirve para saber cuántas iteraciones va a hacer el for, ¿no? Es como que el índice que empieza está ahí, es 0 y termina en 4. Eso es lo que hace, ¿no? Para que vean si esto es cierto, vamos a hacer un for de i in range 5 print i. Listo. Probamos. Ahí pueden ver 0, 1, 2, 3, 4. Me está haciendo los dos for porque no comenté esto. No se preocupen, lo vamos a dejar ahí. Entonces, si yo quiero que se muestre, podría ser del 1 al 5, puedo sumarle 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo hacerlo de esta forma. Pero no se olviden, range, que siempre o la gran mayoría de veces se usa con for, por si quiero hacer progresiones, siempre va a empezar en 0 el valor de esta variable y va a irse hasta un valor menos que el valor que le estoy indicando acá, ¿no? Este último valor no lo toma. Por eso es ese detalle que hay que tener en cuenta, tal como nos dice la teoría. Bien, pero range también se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo crear una lista de números del 5 al 9, ¿no? Lo hago de esta forma, miren. No se olviden, el último valor no lo va a tomar, ¿no? Acá también igual y acá igual. Pero range tiene un uso, digamos, para otras más cosas, ¿no? No solo con el for. También se puede usar para más cosas. Bien, entonces de esa forma hemos conocido también for, que era parte de la sesión del día de hoy. Entonces hemos cubierto los temas que pretendía hacer el día de hoy. Hemos visto los flujos, ¿no? La instrucción if, las sentencias de control, perdón, la instrucción if, la instrucción elif, el else, el while, el for. ¿Ok? La siguiente sesión, que va a ser el próximo viernes, igual 9 de la noche, vamos a ver estructuras de datos, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco más de las listas, de las colecciones, de las tuplas y de los sets. Ya hay que conocer esas estructuras de datos. Ya vamos entrando más, cada vez, si se dan cuenta, se va poniendo más avanzados los temas que vamos viendo, ¿no? Empezamos desde ver cómo instalar Python, variables, ¿no? Y ahora hemos llegado ya a conocer las sentencias de control, que se usa mucho, sobre todo cuando ya aplicamos lógica en nuestros programas. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.